Buenas noches ya, ¿no? Esperemos que lleguen unos cuantos más de sus compañeros. Vamos a empezar la clase del día de hoy. ¿Está claro? Vamos a revisar un poco. eh, mm, Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos el día de ayer. Comenzamos a revisar el tema de los impuestos. Vimos, ujú, si bien es cierto, su clasificación. Pero ¿qué es lo que son los impuestos, no? Entonces, nosotros comenzamos, ¿de qué cosa? De que son uno de los tipos de los tributos, ¿no? Que va a haber su clasificación, correcto. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales. ¿Ya? Estos tributos ustedes saben que están dentro del presupuesto general del Estado. Ujú. Y que ayudan a cumplir todas las obligaciones adquiridas, ¿ya? ¿Ya? Con la sociedad, ¿sí? El Estado los impone, ¿ya? Pero pueden ser de carácter retributivo o no. Ujú. Entonces, eso ya va a depender del tipo de tributo que sea. Ahora, siempre los tributos tienen que cumplir un fin. ¿Cuál es? Es proveer al Estado de recursos. ¿Para qué? Para cumplir con cada una de sus actividades. Después de eso vimos los impuestos, su marco conceptual, ¿ya? Y veíamos que aquella prestación exigida, vea, es solamente una prestación exigida por el Estado. Aquí no hay una contraprestación como son las tasas. Esa es la gran diferencia entre el uno y el otro, ¿sí? Aquí nosotros lo pagamos porque por el derecho a adquirirlo, por el derecho a usarlo, ¿no? Ahí trae la separación entre lo que son los bienes, ¿sí? Y los servicios, ¿sí? Dentro de los impuestos existe la siguiente clasificación, que son impuestos directos e indirectos, impuestos reales, personales, impuestos internos y externos, impuestos ordinarios y extraordinarios, impuestos proporcionales y progresivos, ¿sí? Vean que solamente la primera fila, ¿ya? Nosotros podemos darnos cuenta que ahí encontramos, ¿ya? Que puede haber una diferenciación, sí, que son impuestos directos e indirectos, ¿no? Sí. En los otros, a lo mejor pueda el mismo impuesto tener estas dos características, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Perdón. Hablamos acerca de los impuestos directos, que es lo que decíamos, ¿ya? Que se cobran directamente a la persona. Pusimos un ejemplo que era el impuesto a la renta. O sea, el impuesto directo no se lo puede ir transfiriendo al consumidor final. Este siempre lo va a pagar ya el que lo genera. A diferencia de los impuestos indirectos, que ahí sí, por cada transferencia de dominio del bien, ya, o el servicio, uno va a trasladar el impuesto, ¿no? Tengo el claro ejemplo de el impuesto al valor agregado. Ahí vimos la gran diferencia entre estos dos tipos de impuestos dentro de su clasificación, ¿ya? Tengo después los impuestos reales. ¿A qué me estoy refiriendo? A lo que se graba sobre la existencia de un objeto o un hecho. Eso es el impuesto real. Les puse el caso, por ejemplo, de un objeto, puede ser un vehículo, puede ser también una casa, entre otras cosas, ¿sí? Y de un hecho es el servicio. Asumamos una, una contratación por una capacitación. Vean, ahí estoy grabando el hecho de dar ese tipo de servicio, ¿no? Ahí tengo las dos, eh,
Características principales de este impuesto real. El impuesto personal son los que van a gravar siempre sobre las personas. Estas pueden ser naturales o jurídicas, ya como lo identifica el Código Civil. Si nos damos cuenta, ¿ya? Ahí teníamos el caso otra vez del impuesto a la renta. ¿Sí? Después vimos acerca de los impuestos internos y externos. ¿Cuál era la diferencia? Que los impuestos internos son todos los que se cobran por las diferentes transacciones que se hacen dentro del territorio nacional. Los impuestos externos, si bien es cierto, están dentro del territorio nacional, pero la diferencia con los internos es que solamente se lo van a imponer a las personas que ingresan bienes o servicios, ¿sí? O puede ser que exportan bienes y servicios, ¿sí ven? Esos son los impuestos externos. Ahí tenemos, por ejemplo, los aranceles, ¿sí? Los impuestos al valor agregado por importaciones, salvaguardias, entre otros, ¿no? Entonces, eso dimos de ejemplo. En cambio, los internos, sí, son, por ejemplo, impuesto al rodaje, impuesto a las botellas plásticas no retornables. Hoy, el nuevo impuesto que ustedes ya lo están viendo en la ley de simplicidad tributaria, que es el impuesto a las fundas plásticas, ¿no? ¿Sí? Entre otros. Esos son impuestos internos. Otros son los impuestos externos, ¿no? Hablamos también acerca de los impuestos ordinarios y extraordinarios. ¿Cuál era la diferencia? Que el uno siempre va a estar y va a ser recurrente. ¿A qué me refiero a los impuestos ordinarios? En todos los presupuestos generales del Estado siempre van a estar. El extraordinario solo se lo va a poder incluir por un tiempo determinado y será ocasional, ¿no? ¿Qué me refiero con esto? Que el motivo por el cual se lo aplique tendrá que ser justificado, ¿no? Puede ser por motivos de orden público, puede ser por motivos de caso de emergencia nacional, entre otros, ¿sí? Hemos visto cómo se han creado impuestos, por ejemplo, ya el de las salvaguardias, que les dije el día de ayer, también hablamos sobre los 2 puntos porcentuales del IVA cuando ocurrió este fenómeno natural del terremoto, ¿no? En las provincias de Manabí, de Esmeraldas. Okay. Por último, vimos también acerca de los impuestos proporcionales y los impuestos progresivos. La diferencia siempre va a ser que el proporcional siempre va a estar definido, un valor porcentual definido, ¿sí? Ahí tengo el claro ejemplo del IVA, ¿no? En cambio, los impuestos progresivos se van a diferenciar porque serán variables. ¿A qué me refiero? Que a medida que se incremente la base imponible, se va a incrementar el porcentaje del impuesto a pagar, ¿sí? Por eso les puse el ejemplo del impuesto a la renta que pagan las personas naturales, que a lo mejor si superan la base desgravada, ¿no?, comienzan a pagar desde un 5% hasta un máximo del 35%. Vean cómo va evolucionando ese impuesto a la renta de progresivos, ¿sí? Ok, hasta ahí fue lo que vimos el día de ayer. El día de hoy ya veremos un poco más acerca de las tasas. Creo que, o también vimos las tasas. Creo que sí, también vimos las tasas, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí, este tipo de tributo, ¿ya?, se diferencia del anterior por el motivo de que este sí va a tener de la mano una retribución. ¿A qué me refiero? Que nosotros lo pagamos, pero tenemos un beneficio por ese pago. Les puse un claro ejemplo, como son las tasas de alumbrado público, las tasas de recolección de basura, ¿sí?, entre otras, ¿no? Las tasas de, por ejemplo, de bomberos, ¿sí? ¿Cuál es el marco jurídico que en todo caso hay que revisar para la creación de este tipo de tributos? Es el Código Orgánico Territorial, ¿sí?
Si bien es cierto, el código tributario ya norma su creación, el COTAC me va a delimitar qué tipo de tasas puedo crear. Acuérdense que los encargados de elaborar y aprobar estas tasas son los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Sí? Aquí ya tenemos algunos de los ejemplos que hablamos hace poco. Las contribuciones especiales, ya se va a presentar ahí una gran diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Si bien es cierto, pagamos este tributo, pero tenemos un beneficio particular. Aquí citamos el caso cuando hay un tipo de regeneración urbana dentro de un sector, ya sea en la parte urbana o rural, ¿no? Por ejemplo, la creación de un parque, colocar nuevos adoquines, nuevos asfaltados, nuevas veredas, servicio de alcantarillado. Todo eso es una contribución especial que una parte lo van pagando proporcionalmente los habitantes de un sector. Una vez que se amortiza todo ese pago, ya uno deja de pagarlo. ¿Sí? Esas son las contribuciones especiales. Teníamos ahí algunos ejemplos, por ejemplo, igual la construcción en particular de diferentes tipos de sistemas, ¿ya? Como relacionado a los servicios públicos. Muy bien, hasta ahí creo que fue lo último que vimos el día de ayer con todo lo que es la parte de tributos. ¿Alguna pregunta que tengan, sí, para continuar? Todo bien, profe, gracias. Ok, perfecto. Les anticipo antes de continuar en la clase. El día de hoy voy a tomar una lección. ¿Está claro? Se denomina retroalimentación 3. ¿Sí? Ustedes la van a encontrar en la plataforma de Moodle, ¿no? Entonces, va a constar de 5 preguntas, para lo cual van a tener toda la hora sincrónica para poderla desarrollar con tranquilidad. ¿Está claro? Es de lo que hemos tratado en esta unidad 3 hasta la última clase. ¿Está claro? Son diferentes preguntas y ustedes van a tener que ir respondiendo. ¿Sí? ¿Preguntas acerca de la prueba? No, ¿No? profe. Ok. Recuerden, la prueba se habilita a las 19:30 y se cierra a las 20:30. Por favor, la prueba de retroalimentación 3 se habilita a las 19:30 y se cierra a las 20:30. ¿Está claro? Perfecto. Avancemos un poco porque igual si les voy a dar unos 15 minutos para que revisen. Veamos la obligación tributaria. ¿Alguien que me ayude leyendo, por favor? Yo. A ver, adelante. La obligación tributaria. Concepto. Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal existente perdón, entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley. Perfecto. Recordemos algo, la obligación tributaria siempre será un vínculo jurídico personal, ¿sí? Para las personas jurídicas, ya ese vínculo jurídico personal lo van a tener su representante, ¿sí? Representante legal, presidente, ¿no? O a quienes ellos deleguen, ¿ya? En representación de este tipo de sociedad. Recuerden que también tenemos las sociedades sin fines de lucro, que también tienen obligaciones tributarias. Aquí me dice, debemos tener que cumplir, ¿ya? Una prestación
En muchos de los casos es en unidades monetarias, ¿sí? Pero también puede ser en especies o servicios. ¿Ya? Recuerdo que el Cabildo Municipal indicaba que por algún tipo de infracción, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? En los impuestos podían pagar a lo mejor con servicios comunitarios, ¿sí ven? Entonces, ahí tenemos ya servicios apreciables en dinero. Pero para que esto se dé, tiene que verificarse el hecho generador que estaba dentro de la facultad determinadora, si ustedes lo recuerdan, ¿no? Y eso tiene que cumplir el principio de legalidad, o sea, que debe estar en la ley, ¿sí? Aparte de que tiene que ser verificado por la facultad reglamentaria en su respectivo reglamento. No, no olvidar cada uno de esos puntos dentro de la obligación tributaria. Si ustedes se dan cuenta, vean cómo tiene que haber concordancia entre algunas leyes para que se genere. Esa es la razón por la cual cuando uno verifica diferentes tipos de escritos, se va dando cuenta que hay que hacer la correcta interpretación de la ley. Eso en lo que conlleva a la obligación tributaria, ¿sí? Dentro de ella van a existir este tipo de características que son el hecho generador, ¿no? ¿Y qué es lo que es esto? ¿Ya? ¿Ya? Es el presupuesto establecido por ley para configurar cada tributo, ¿sí? En otras palabras, vendría a ser la acción que se comete, ¿no? Nosotros tenemos que tener bien claro lo que es el hecho generador. ¿Por qué? Porque ahí va a ser el nacimiento de la obligación tributaria. Cuando nosotros estamos en una actividad comercial, ¿sí ven? ¿Ya? Cuando efectuamos esa transferencia de bienes o servicios, esa transferencia es el hecho generador, ¿sí? Cuando realizamos actividades ya en relación de dependencia, ¿sí ven? Por el cual nosotros firmamos un contrato y a la cual ya debemos, ¿qué cosa? Debemos de dar nuestro máximo esfuerzo denominado trabajo y recibir, ¿qué cosa? Una compensación, que es la denominada remuneración. Eso ya es un hecho generador, ¿sí ven? Es la acción. Y esto va a tener algunos elementos. Primero, el elemento material u objetivo. Segundo, el elemento personal o subjetivo. Tercero, el elemento espacial y temporal. Y por último, el monto del tributo. Recuerden algo. Esto del hecho generador es fundamental dentro de las actividades de comercio exterior. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de Comercio y también la Organización Internacional de Aranceles los establece con el fin de determinar la transferencia de dominio de cada uno de ellos, ¿sí? Más adelante vamos a ver las características de cada uno de estos puntos, pero en esto se basa ¿para qué? Para poner cada uno de los aranceles que se cobra para que los bienes o servicios entren de un territorio a otro, ¿sí? Basado en este tipo de puntos, como es el hecho generador, y de ahí la relevancia y su importancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque de no existir hecho generador y no estar normado, ya sea en las normativas internacionales o nacionales, uno puede hacer libre tránsito de esos bienes y no nos va a generar ninguna obligación tributaria, ¿sí ven? ¿Ya? Hace algunos años, ¿ya? No se grababa algunos tipos de bienes. Es algo similar a lo que está ocurriendo hoy con los servicios online, ¿ya? Por ejemplo, ya en Ecuador ya existe un principio en el cual se cobra, ¿ya? Porque por ese tipo de transacciones online, ¿sí ven? Y eso está en la ley de simplicidad tributaria y ya se está aplicando en la actualidad. Se está grabando con una tarifa de 12% que lo están recaudando ¿quiénes? Las entidades financieras. Ellos están siendo los agentes de retención. Y no solamente aquí se está dando eso, ya a nivel internacional los países ya lo están aplicando, ¿sí? Muy bien, ya vamos a ver cada uno de esos puntos. Vamos un segundo a la lista. Acosta.
¿No está? Alvarado. Avilés. Presente. Valdión. Presente. Barreto. Presente. Cabezas. Presente. Calles. Campuzano. Presente. Cango. Presente, profe. Coque. Presente. Cortés. Presente. Estupiñán. Gallino. Presente, profe. Gortaire. Ah. Maldonado. Presente. Mendoza. Joyce. Presente. Mendoza. Presente. Kenneth. Presente, profe. Morillo. Páez. Presente. Palma. Presente. Ok. Peña. Presente. Pico. Presente. Pincay. Presente. Pluas. Rivas. Presente. Presente, profesor. Saa. Presente, profesor. Tacan. Presente, profesor. Sibri. Presente, profe. Soria. Presente. Terán. Presente. Uchiña. ¿Me escucha, profe? Presente. Belis Presente, profe. y Zamora. Morillo, profesor, lo siento. Ya, ok, Morillo, ya le estoy poniendo su Gracias. asistencia. No hay problema. Listo. Una consulta. Ustedes tienen una tarea que presentar todavía, ¿no? Ya. La del reglamento a la simplicidad tributaria. ¿O todavía no les envío esa tarea? Sí, la del análisis. Sí, ya le envió el resumen. La semana pasada. A ver. ¿Y la de la ley? También, ¿no? Envié dos. Sí, Ya están Envió las la de la ley. La de la ley de simplicidad tributaria y la segunda, el reglamento a la ley de simplicidad tributaria. ¿Están las dos o no? No. No, solo una. Claro, les mandé, les envié, una. perdón, les envié la de la ley de simplicidad y progresividad tributaria. Recuerden, falta el reglamento. Si ustedes se dan cuenta dentro de su plataforma, ya, su campus virtual, ¿ya? ¿Sí lo ven? Aquí tiene que estar, vean. Reglamento a la Ley Orgánica de Simplicidad Tributaria. Esa es la tarea que les falta, ¿no? Entonces ustedes estarían, les falta que les ponga la tarea número 9. ¿Sí? Esta se las voy a crear. Igual la voy a dejar para que la entreguen, creo que hasta la próxima semana. Ya voy a ver qué día es. ¿Ya? Ujú. Muy bien, ya saben la tarea que tienen que hacer. Perfecto, entonces vamos a definir ya este tipo de elementos que están dentro del hecho generador. Tengo la base imponible. ¿Qué es la base imponible? Se refiere ya a la cuantía del tributo, ¿sí? Es el valor, ¿ya?, neto de realización del bien en el cual se está comercializando, ya sea el objeto o el servicio. ¿Sí ven? En otras palabras, es el precio de venta al público, ¿sí? Vean, precio de venta al público sin impuestos. ¿Ya? Ustedes, ¿ya?, que cuando frecuentan, asumamos qué cosa, ya puede ser una cadena de comida rápida, asumamos que es McDonald's, ¿no? Nosotros pagamos qué cosa, por ejemplo, sobre
sobre una hamburguesa el precio, pero a eso nosotros le añadimos el impuesto, que es el impuesto al valor agregado, ¿sí ven? Ya. La base imponible viene a ser, ¿qué cosa? El precio solo del producto, ¿ya? Asumamos, si pago $100 por unos zapatos, ¿ya? Y me dicen es $100 más impuesto, entonces, ¿cuánto es lo que nosotros terminamos pagando por los zapatos? $112, ¿no? ¿Sí ven? La base imponible serían única y exclusivamente los $100, y a eso es lo que se refiere con esta parte. ¿Por qué les indico esto? Porque cuando nosotros hacemos comercio exterior, en la declaración aduanera, nosotros damos, ¿qué cosa? La base imponible, y ellos nos calculan los impuestos, pero nosotros también tenemos que saber ya cómo calcularlos. Cuando nosotros adquirimos ya un bien, ¿sí? Y lo vamos a importar, si es que hay algún tipo de convenio internacional, nosotros podremos utilizar, ¿qué cosa? Ya ese tipo de impuestos, si que llegase a ser sobre renta, ¿sí? Pero por lo general, ¿ya? Cuando cobran un impuesto al valor agregado en otro país y nosotros importamos sobre ese bien, cuando nosotros calculamos la base imponible, ya está incluido o hay que incluir ese impuesto que pagamos en otro país, ¿sí? Y de ahí tenemos que calcular el impuesto para que pueda ingresar, ¿sí ven? Ahí vienen los impuestos ya al comercio exterior. ¿Se dan cuenta cómo se va a diferenciar esta base imponible? Diferente es cuando yo hago algún tipo de transacción a nivel interna, ahí el impuesto interno, ya que es lo que hace, sí lo segrega. ¿Ya? Esa es la gran diferencia que se da. ¿Ya? Cuando nosotros ya consumimos, ya sean bienes o servicios nacionales, nosotros pagamos única y exclusivamente el impuesto interno. Cuando nosotros importamos algún bien ya con valor agregado, ya viene para consumo final, si nos damos cuenta, ya tenemos que fijarnos bien que el producto que nos venden ya tiene incluido a lo mejor ya el impuesto al valor agregado de ese país, ¿sí? Y nosotros tenemos que consolidarlo y eso se va a volver la base imponible, ¿no? Esos son los casos que se dan cuando nosotros realizamos algún tipo de importación. El nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria. A ver, otra persona que me ayude leyendo, por favor. Yo, profe. A ver, adelante, Palma. Nacimiento de la obligación tributaria. La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo, es decir, en el momento en el que se produce el hecho generador establecido en la ley. Exigibilidad de la obligación tributaria. La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que la ley señale para el efecto. A falta de fecha, regirán las normas. 1. La liquidación debe efectuarla el contribuyente o responsable desde el vencimiento del plazo fijado. 2. La liquidación debe efectuar la administración tributaria desde el día siguiente de su notificación. Ok, perfecto. Entonces, aquí tenemos ya cuando hay que cumplir ya la obligación tributaria como tal. Tenemos ahí el caso de cuando nace la obligación. Por lo general, ya nace cuando la ley se crea, ¿no? Ya se crea ese tributo en ese momento, ya todos los hechos que sucedan posterior a la creación de esa ley hará que ya sea una obligación tributaria. Pero tengo que también leer en la ley a partir de cuándo nace la exigibilidad. Y ahí ponemos el caso de este tipo de régimen microempresarial, ¿no? Que está en la Ley de Simplicidad Tributaria, que ustedes ya lo están revisando, y que se dan cuenta que nace recién ahora en el mes de septiembre. Vean, y la ley se aprobó el año pasado, el 30 o el 29 de diciembre del 2019. Si se dan cuenta, ya entra en vigencia desde el 1 de enero del 2020, pero a partir de, nace ahí, ¿ya?
Pero ¿a partir de cuándo ya es exigible? Ya es exigible a partir de el mes de septiembre del 2020. Vean cuántos meses han pasado, ¿ya? Y recién ya nos indican que ya hay que cumplirla. Lo mismo es cuando son diferentes tipos de impuestos, perdón, diferentes tipos de aranceles, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es que el arancel ya se crea y en ese momento se aplica. No. El arancel, ya, hay diferentes foros y reuniones en la Organización Internacional de Aranceles, lo crean, los aprueban y los envían a los países ya a mediados de año, a partir del mes de junio o julio, ¿sí? ¿Para qué? Para que vayan haciendo las diferentes reestructuraciones en sus sistemas aduaneros, con el fin de ¿qué? De que entren en vigencia a partir del 1 de enero del año siguiente, ¿sí ven? Ya, entonces, esto es algo que nosotros tenemos que siempre estar atentos a ese tipo de resoluciones, ese tipo de imposiciones que nos ponen no solamente el Estado a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Este tipo de organizaciones que controlan el comercio internacional, ¿sí? Es muy importante esta parte acerca de cuándo nace y cuándo es exigible la obligación tributaria. No olviden algo, dentro del comercio internacional ya, es muy relevante el cumplimiento de todo lo que respecta al derecho tributario internacional, ¿sí? Ahí se verifica no solamente las leyes nacionales, sino también los convenios internacionales que se obtienen. ¿Por qué? Porque ahí van a estar cómo se debe proceder con las respectivas liquidaciones y quién la va a efectuar, ¿no? Puede ser que en algunos países no exista una aduana, sino que exista única y exclusivamente una administración tributaria central, o sea, que se encargue tanto de los tributos internos como externos. ¿Ven? Entonces, nosotros tenemos que identificar eso para saber también quién va a efectuar este caso. En el caso de Ecuador, nosotros sí tenemos separado ya las entidades que, si bien es cierto, cumplen la función de administradora de tributos internos y la que se encarga de la administración en lo que respecta al comercio exterior, todo lo que conlleva las importaciones y las exportaciones, ¿sí? ¿Ya? Bien, voy a hablar un poco, voy a retroceder para hablar un poco de estos elementos, ¿ya? Que son del hecho generador, ¿sí? Porque creo que se me escaparon un poco de la mano, ¿ya? Nosotros, hablando de el elemento material o objetivo del hecho generador, ya me refiero a la tangibilidad sobre lo que se genera el hecho generador. Por ejemplo, ya una actividad ya, en la cual está implícito ya la producción de un bien, ¿sí ven? O el servicio de un bien, vean, ese es el primer elemento. Yo produzco un bien o ¿qué es lo que hago? Presto un servicio. Ese es el elemento material u objetivo, ¿sí ven? Dentro de los servicios se denomina de esa forma. El segundo es el elemento personal o subjetivo. ¿Quién genera esa acción? En este caso es la persona natural, ¿sí ven? O la persona jurídica. A eso se refiere con la parte subjetiva porque la persona jurídica en cierto caso no existe, ¿sí ven? Es un ente nomás como lo vimos ya cuando estábamos viendo todo lo que es derecho mercantil. ¿Se dieron cuenta? ¿Ya? Pero ellos van a tener un representante. A eso se refiere con esto del elemento personal o subjetivo. El segundo es el elemento espacial y temporal. ¿A qué me refiero esto? La ubicación geográfica. ¿Dónde se encuentra la persona? ¿Para qué? Para generar ese hecho generador. Por ejemplo, el elemento espacial puede ser dentro del territorio nacional. Podría estar en Galápagos, podría estar en la costa, en la sierra, en el oriente, ¿no? Y el elemento temporal es el tiempo. Recuerden algo, siempre los tributos se van a cuantificar dentro de un periodo fiscal, ¿sí? O sea, en este momento nosotros estamos generando hechos generadores, ¿ya? ¿De qué?
del periodo 2020. ¿Sí ven? Entonces ya, y eso se cierra el 31 de diciembre del 2020. Ya a partir del 1 de enero ya tengo el elemento temporal correspondiente al ejercicio fiscal 2021. A eso se refiere con este tipo de elementos dentro del hecho generador. Y por último, siempre tiene que haber, ¿qué cosa? Una valoración de lo que se está haciendo. En otros puntos, el monto del tributo, ¿sí ven? ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre va a estar cuantificado en función, ¿ya?, de las unidades monetarias. Aquí ya, según el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento, indican que este monto del tributo se va a cuantificar basado en qué cosa, en las normas contables que prevalezcan en este momento en el país. Y nosotros hoy ya estamos regidos por las normas internacionales de información financiera. No olviden que eso es para sociedades, ¿sí? Pero también se lo aplica un poco para las personas naturales. No es exigible, pero lo que sí les pueden indicar es que se los puede utilizar, ¿no? Entonces, ahí tengo los 4 elementos dentro del hecho generador. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas acerca de esto? Muy bien. Listo. Espérenme un momento que voy a crear su tarea número 9. Listo. Está creada su tarea número 9. Nos vamos a quedar ahí. Ya. En estos momentos, ya, repasen lo que es la unidad 3, ya, que vamos a tomar la retroalimentación número 3. Recuerden algo, se habilita ya en la plataforma a partir de las 19:30. O sea, aproximadamente 10 minutos se habilita la prueba y se cierra a las 20:30. ¿Está claro? ¿Ya? Listo. Nos vemos la próxima semana. No olvidarán la tarea. ¿Preguntas? Profesor, disculpe, repite el deber. Sé que es el reglamento, la ley orgánica y simplificación y progresividad tributaria, pero ¿qué hay que hacer exactamente? Tienen que hacer lo mismo. Tienen que hacer solamente una descripción del reglamento, porque ustedes van a encontrar ahí otro tipo de puntos. No les puedo pedir un análisis, debido a que lo que me interesa es que ustedes conozcan para relacionarlo con la parte tributaria que les estoy dando. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué otra pregunta más tienen? ¿No hay? Bueno, nos vemos la próxima semana. ¿Sí? No olviden la lección, por favor. Retroalimentación 3. Ya, ok, profe. Vamos. Chao.
les va a ir muy bien. Yo sé que les va a ir muy bien. Vamos. Gracias. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao. profe, gracias. Saben, respondan, ¿ya? Pero lean primero, lean bien. Lean bien. ¿Ya? Eso es un preámbulo del examen.